alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Pero yo quiero que notes allí, en el versículo 9, cuando ellos dicen, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Ahora, con eso en mente, mira en Romanos capítulo 10, en el versículo 15. Romanos 10, en el Nuevo Testamento, versículo 15. Aleluya. Y dice así, este versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Los que anuncian buenas nuevas. Otra traducción dice, los que proclaman buenas nuevas. Padre, oramos en este momento, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos ayude a entender tu palabra, a recibirla en nuestro corazón. Ayúdame, Señor, a poder exponer este mensaje con claridad, de modo que cada palabra que yo diga sea la correcta, no haya confusión, sino edificación en tu pueblo, que tu nombre sea glorificado. Todo pensamiento, Señor, sea puesto en tu palabra, y oramos y dándote a ti la gloria en el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. En esta mañana quiero continuar lo que yo hablé la semana pasada. La semana pasada el título fue Hoy es día de buenas nuevas. Yo quiero poner título a esta predicación en esta mañana: proclamadores de buenas nuevas. Aquellos 4 leprosos son para nosotros un ejemplo en cuanto a lo que debemos hacer como creyentes. Ellos encontraron un tesoro, riquezas, que aquel ejército enemigo había dejado abandonado cuando huyeron. Y ellos empezaron a guardar aquellas cosas para ellos, pero de repente dijeron, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Hay una ciudad que se está muriendo de hambre la gente porque tiene miedo a un enemigo que ya no está. Ellos necesitan lo que nosotros hemos encontrado. ¿Cómo no vamos a decirle a ellos para que compartan de lo que nosotros hemos recibido? Amén. Y eso es interesante. Eso es interesante. Cuando tú y yo entendemos el poder del evangelio, y en realidad si tú eres un creyente en Cristo, ya tú has entendido que el evangelio tiene poder, porque lo tuvo contigo. Amén. Cuando entendemos el poder del evangelio, no solamente por lo que la palabra de Dios dice, sino también porque ha sido nuestra experiencia. Lo hemos experimentado en nuestra propia vida. Nuestra reacción obviamente va a ser como la de aquellos leprosos. Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos tanta gente que no conoce esta verdad. Tanta gente que está a nuestro alrededor, en centro de trabajo, en familia, en el vecindario, en cualquier lugar, que tiene problemas, que están desesperados muchas veces, que están llorando por dentro por sus necesidades que nadie comprende, solo ellos. Piensan que Dios les abandonó, que Dios se olvidó de ellos, que Dios no los ama, etcétera, etcétera. Pero tú y yo tenemos una respuesta para ellos. Tú y yo tenemos una solución para ellos. Y realmente, como aquellos leprosos, no es bueno quedarse callado cuando nosotros hemos encontrado la respuesta a las necesidades de ellos. ¿Cuántos me entienden? Aleluya. Es tiempo de tomar acción. Y este mensaje en esta mañana y el del domingo que viene, si Dios nos ayuda, es tiempo de tomar acción. Poner eso en nuestro corazón, de modo que eso comience a consumir nuestro ser, llenarnos de esa pasión, aleluya, por la gente que no conoce a Cristo, para que ellos también puedan oír este mensaje poderoso. Hoy es día de proclamar buenas nuevas. Aquellos leprosos dijeron, hoy es día de buena nueva. No mañana, no el mes que viene, hoy es día, porque hoy se está muriendo de hambre. Hoy es día de buena nueva. Vemos a nuestro alrededor mucha gente con necesidades, pero la necesidad más grande que cada uno tiene es de tener a Cristo en su corazón.
Esa es la raíz. Eso es lo que cada persona tiene la necesidad mayor. Encontrarse con Jesucristo. Esa es la clave a una vida victoriosa. Es la clave a una vida diferente. Es la clave a una vida de éxito. Bendito el nombre del Señor. Yo hablaba la semana pasada, iglesia, y te desafié. Desafié a la iglesia en el sentido de que muchas veces nosotros opacamos el poder que Dios nos ha dado cuando comenzamos a ceder a ciertas cosas que comienzan a tomar dominio sobre nuestra vida y nos hacen esclavos, habiendo sido ya hechos libres. Yo mencionaba la semana anterior que cuando permitimos que diferentes cosas vengan a nuestro ser y tomen dominio sobre nosotros y nos esclavicen hábitos o costumbres que van en contra de la palabra, el poder que está en nosotros comienza a opacarse. El Espíritu Santo se contrista y nosotros somos obstaculizados para no poder hablar con libertad lo que Dios quiere que hablemos con libertad. Amén. En esta mañana yo quiero que miremos desde otra perspectiva este pasaje y comencemos a entender que hoy es día de proclamar estas buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús a un mundo que lo necesita desesperadamente. Tú y yo como iglesia somos llamados a ser proclamadores de buenas nuevas. Proclamadores, diga conmigo, proclamadores de buenas nuevas. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo dio a la iglesia la comisión, la misión de proclamar las buenas nuevas de este evangelio o este evangelio de salvación. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, no es solamente predicar el evangelio y decir a alguien Cristo te ama, sino llevar a esa persona a los pies de Cristo y discipularlo, hacer discípulo de esa persona para que puedan comenzar esta vida cristiana victoriosamente. Ahora, es interesante. Cristo hizo nuestra redención y derrotó a Satanás para nuestro beneficio. La Biblia dice que cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él llevó nuestros pecados, Él resucitó y se presentó en el cielo, en el lugar santísimo. Ofreció su propia sangre. Dice allí Hebreos 9:12, Él obtuvo eterna redención para nosotros. Y eterna redención significa que somos redimidos, libertados del poder del enemigo eternamente. Significa que Satanás ha sido derrotado en la vida de un creyente. Él es el que propicia, el que causa, es el autor de todo lo que viene para destruir la raza humana, es el diablo. Cuando entendemos que Él fue derrotado en la cruz, que Jesucristo lo venció, podemos ir con convicción a hablar del evangelio a personas que están bajo su yugo y decir, el que te tiene oprimido ya fue derrotado. Sé libre en el nombre de Jesús. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. La Biblia enseña que la muerte de Jesús en la cruz fue un juicio sobre el mundo y fue el medio que Dios usó para derrotar a Satanás. Cuando digo fue un juicio sobre el mundo, es bueno que yo haga esta aclaración. Si tú miras conmigo en el libro de Juan capítulo 16, el evangelio de Juan capítulo 16, la Biblia enseña que cuando Jesús murió en la cruz, el príncipe de este mundo, que es Satanás, fue juzgado. Dice el capítulo 16 de Juan, versículo 11, de juicio. O sea, el Espíritu Santo vendrá y convencerá al mundo de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya, ¿qué? Juzgado. Ahora, si tú miras en el capítulo 12 de este mismo libro de Juan, en el versículo número 30, el versículo 31 y 32 dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En otras palabras, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él expió el pecado del mundo. Realmente el poder de Satanás sobre las personas fue
quebrado, fue roto, fue derrotado, y ahora cada uno puede ser liberado del dominio de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de Dios. Tú y yo hemos sido libertados de la potestad de las tinieblas, la Biblia dice, y hemos sido trasladados al reino de Cristo. Pero esa promesa es para toda persona en este mundo. Para toda persona en este mundo, Dios ha hecho provisión para que ellos puedan ser liberados de la potestad de Satanás, de la potestad de las tinieblas. Cristo derrotó al diablo. Dice la Biblia, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando tú ves gente a tu alrededor bajo el dominio de las drogas, bajo el dominio del alcohol, bajo el dominio de otro tipo de hábitos, gente que está esclavizado de diferentes situaciones, sus vidas no tienen propósito, no tienen sentido. Ellos no saben que pueden salir de esa situación porque Dios hizo la obra en Jesucristo. Él rompió el poder de aquel que los ata. El problema no es un problema emocional, no es un problema mental o físico en su raíz. En su raíz el problema es espiritual. Y Dios trata con eso y hace al cautivo libre. ¿Cuántos creen eso? Cristo nos ordena a nosotros anunciar lo que Él ya ha hecho para salvación a todo aquel que cree. Debemos entender que Dios ha hecho provisión para que el mundo entero sea salvo. Obviamente la salvación es solamente el que cree este mensaje, pero la provisión para ser salvo es para cada persona que ha nacido y que nace en este mundo. No importa cuál es su condición. Dios quiere salvar, Dios quiere sanar, Dios quiere libertar a los cautivos. Para esto vino Cristo. Aleluya. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, Él se presentó en la sinagoga y Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar. Oye bien, todos son buenas nuevas: sanar, libertar, sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, proclamar y predicar el año agradable del Señor. O sea, el año de la buena voluntad del Señor, el año de la gracia de Dios. Oh, el tiempo está para que cada persona oiga este mensaje. Ya está si lo quiere o no lo quiere recibir, pero la provisión ha sido hecha para todos. Dios no quiere que ninguno perezca. Oh, aleluya. Ahora me llama la atención cuando Jesús proclama esta verdad y Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para libertar a los cautivos, entre otras cosas. Jesús fue muy claro y muy decidido en su propósito, y donde quiera que Él encontró personas atadas por el poder del maligno, personas que estaban sufriendo por diferentes situaciones, Él trajo este mensaje de liberación y Él hizo a la gente que creyó en su mensaje libres. Él habló en una sinagoga y Él vio a una mujer en esa sinagoga que estaba enferma. Dice la Biblia, tenía un espíritu de enfermedad hacía 18 años. Estaba jorobada, no se podía enderezar de ninguna manera. La Biblia dice tenía un espíritu de enfermedad. Jesús la miró y le dijo: mujer, tú eres libre de tu enfermedad. No dijo: si te portas bien, tú eres libre. Si haces las cosas correctas, tú eres libre. No. Jesús le dijo: mujer, tú eres libre de tu enfermedad. Tú has sido libre y eres libre. Y vino y puso sus manos sobre ella y en el momento ella se enderezó. Y la Biblia dice: fue hecha libre. Aleluya, glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó y dijo: oye, tantos días tiene la semana en que puedes sanar a los enfermos y vienes a hacerlo un sábado, el día de reposo. El hombre se enojó. Pero a mí me gusta lo que Jesús le contestó. Jesús le dijo: hipócrita, ¿no cada uno aquí tiene su buey o su asno que lo saca a comer y a beber en el día sábado? No espera el domingo o al lunes para darle agua o para darle comida, sino el sábado le da porque lo necesita. Y esta hija de Abraham, hija del pacto de Dios con Abraham, que tiene un derecho a ser libre, que tiene un derecho a ser sana. Esta hija de Abraham que Satanás
No dice que Dios, que Satanás había atado por 18 largos años. No era necesario desatarla de esa condición un día sábado. En otras palabras, Jesús dijo, yo me encontré con ella hoy y yo no puedo esperar a mañana. Yo no puedo esperar al lunes. Yo me encontré con ella en su necesidad hoy y hoy ella debe ser libre. Aleluya. Jesús vio una urgencia en aquella mujer de ser libre, que cualquiera dice, bueno, el que esperó lo mucho, espera lo poco. Pero Jesús dijo, no, ha esperado demasiado, 18 largos años, no debe esperar ni un minuto más. Mujer, tú eres libre de tu enfermedad. Lo que me dice eso es que Jesús, donde quiera que vio problemas, enfermedades, opresión, situaciones en las personas que los estaba destruyendo, Él inmediatamente vino a hacer libre a esos cautivos. ¿Por qué? Porque Dios quiere, o Dios no quiere que ninguno perezca. No es la voluntad de Dios que nadie se pierda. A mí me gusta eso. En 2 de Pedro capítulo 3, si tú lo puedes encontrar, lo encuentras. Si no, oyes cuando yo lo leo. Dice una verdad tremenda que me gusta a mí leer. 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa de que Él viene otra vez, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Hoy yo sé que hay grupos cristianos que dicen, bueno, Dios escogió a algunos para salvación y a otros no los escogió para salvación. Dios predestinó aquí a estos y a estos no los predestinó. Mi Biblia dice diferente. Mi Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca. Dios hizo provisión para toda persona en la raza humana. Dios no tiene esa discriminación de algunos sí, algunos no. Dios no quiere que ninguno perezca. Ahora es interesante entender esto, iglesia. Aunque es la voluntad de Dios que ninguno se pierda, nosotros sabemos que muchos se pierden. Mucha gente piensa que cuando es la voluntad de Dios algo, eso se tiene que cumplir porque es la voluntad de Dios. No necesariamente. La voluntad de Dios es que ninguno perezca, pero cada persona tiene que decidir creer o no creer. No solamente en el aspecto de salvación, pero en el aspecto de sanidad, en el aspecto de liberación, en el aspecto de recibir cualquier promesa de Dios. Hay gente que dice, bueno, si Dios no me ha sanado, no debe ser su voluntad que yo esté sano. Bueno, aquí dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno perezca. Sin embargo, muchos perecen. De la misma manera, Dios no quiere que ninguno esté enfermo, pero muchos están enfermos. Dios no quiere que ninguno esté oprimido, pero muchos están oprimidos. El asunto no es con Dios, el asunto es con la persona que hace con el mensaje que oye de Dios. Sí, mi Biblia me dice que Dios no quiere que ninguno perezca. Cada vez que te encuentras con alguien a tu alrededor, en tu centro de trabajo, en cualquier lugar, entiende que hay una persona allí que Dios no quiere que se pierda, sino que venga al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. Y para Dios lograr eso, Dios tuvo que sacrificar lo más grande que Él tenía, su Hijo amado, su Hijo unigénito. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, otra vez la provisión es para todo aquel que en Él crea, no se pierda, no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios dio lo más grande que Él tenía. Dios dio a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Dios entregó a su Hijo para que sobre Él cayera la ira de Dios por causa de nuestro pecado. Dios juzgó el pecado de la humanidad en la persona de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús sufrió lo indecible en aquella cruz. Él fue desfigurado, no tenía apariencia humana en aquella cruz por el castigo que estaba llevando allí por causa nuestra. Pero no por causa nuestra solamente, sino por causa de la humanidad entera. Dios hizo provisión en la cruz del Calvario para traer salvación a toda la humanidad. Eso implica que Dios es amor. Aleluya. La Biblia dice, Dios nos amó tanto que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. Yo quiero recordarte a ti esta mañana que Dios no esperó que tú fueras un santo para amarte. Si así fuera, todavía no te pudiera amar. ¿Me estás entendiendo? Pero Dios te vio en tu miseria, en tu dolor, en tu problema, en tu indiferencia hacia Él. Y Dios vio todos tus defectos y todos tus pecados y todos tus errores y dijo: con todo y eso yo lo amo. Con todo y eso yo la amo. Con todo y eso yo enviaré a mi hijo a morir por él, por ella. Porque yo sé que si él o ella me recibe a mí, su vida va a cambiar. Dios nos amó tal y como nosotros éramos. Él no esperó que cambiáramos. Él no esperó que lo mereciéramos. Él nos amó tal y como éramos. Nunca se te olvide eso. Dios te amó a ti tal y como tú eras. Bendito el nombre del Señor. De la misma manera Él ama a todo el mundo alrededor nuestro, tal y como son. Tal y como son. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Él envió a Jesús a este mundo. Bendito Dios. La Biblia dice: Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? La Biblia dice: Él vino para darnos vida y vida en abundancia. La Biblia enseña: Él vino para deshacer las obras del diablo. Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Él sufrió por ti, Él sufrió por mí. Él vino para llevarnos a Dios. La Biblia dice que Él llevó nuestros pecados. Él murió por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Tú y yo estábamos lejos de Dios, pero Cristo murió para acercarnos a Dios. Lo mismo pasa con aquella persona que no conoce a Cristo, que nunca ha oído de Dios. Dios también le ama. Dios también envió a Jesús a morir por él. Jesús no solamente murió por un puñito de personas, Jesús murió por toda una humanidad perdida. Todos tienen derecho a salvación. Todos tienen el privilegio de oír este mensaje. ¿Estás entendiendo esto? Iglesia, Dios quiere que de la manera que aquellos leprosos anunciaron que el enemigo había huido, de esa misma manera nosotros anunciemos que en Cristo tenemos perdón de pecados y una vida con Él por toda la eternidad. Yo quiero llamar tu atención a algo que viene a mi mente. En el primer servicio vino a mi mente, no lo traía puesto en mis notas, pero mucha gente sufre hoy día diferentes situaciones económicas, físico, emocional, diferentes situaciones. Pero cuando analizas muchas de esas personas, la causa central de sus problemas es que se sienten culpables. Sienten culpabilidad por lo que han hecho, por lo que no han hecho, y sienten que están pagando por lo que han hecho. Y mientras más se miran de esa manera, más el pecado los consume, la depresión los aplasta, no pueden salir de su problema. Y la raíz es, se sienten culpables y condenados por Dios. Quizá la iglesia ha tenido parte de culpa, pero mucha gente se siente así. Pero el mensaje que tú y yo tenemos para dar es que en Cristo Jesús hay perdón de pecados. En Cristo Jesús hay perdón de pecados. Y me recuerda aquel hombre que los 4 amigos lo bajaron del techo y lo pusieron delante de Jesús. Un hombre paralítico. Un hombre que no podía moverse, pero tenía 4 amigos. Hay amigos y hay amigos. Hoy día cualquiera es cuate. Cualquiera es amigo, pero eso es una palabra muy seria. Es una palabra muy seria, iglesia. No cualquiera es un amigo. No cualquiera es una amiga. Pero este hombre tenía 4 amigos. Y ellos vinieron para que Jesús sanara a su amigo paralítico. Pero vieron que la casa estaba llena. No había por dónde entrar. Y a ellos se les ocurrió la brillante idea. No se puede por las ventanas, no se puede por las puertas, pues vamos por el techo. Y se subieron al techo. Claro, el techo no era como estos techos modernos. Era un techo que era más fácil para romper. Y Jesús estaba hablando la palabra y de repente empieza a caer basurita del techo. Pon eso, imagínate tú el cuadro. Y comienza a caer basurita. Jesús mira y hay un agujero ya hecho. Y empiezan a bajar a un individuo en una camilla. ¿Por qué? Porque los hombres dicen, si lo ponemos delante de Jesús, Jesús lo va a sanar. Oh, aleluya. Amén. Pero me llama la atención que cuando bajan al paralítico, Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados.
Él vino por sanidad, pero ahora Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Como que no entendieron. Algunos dijeron, ¿quién tiene poder para perdonar pecados? Solo Dios. ¿Qué está diciendo este hombre? Quizá los amigos del paralítico quisieron reclamar, no, Señor, no es perdón lo que él necesita, es sanidad para su cuerpo. Mira que es paralítico. Jesús sabía que era paralítico, pero Jesús dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y es que, iglesia, cuando el Señor perdona nuestros pecados, Él abre la puerta a que todo lo que necesitamos sea hecho. ¿Por qué? Porque el poder del enemigo se rompe cuando los pecados son perdonados. Aleluya. Jesús encontró a otro individuo en el estanque de Betesda. Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Después lo encontró en la calle y le dijo, mira, tú has sido sanado. Vete y no peques más para que no te venga algo peor. Sí, hay veces que situaciones físicas, condiciones físicas, problemas económicos, situaciones en el hogar, cualquier cosa que estamos sufriendo, la raíz es pecados que hemos cometido. Ahora, no me malentiendan, no quiere decir que cada vez que hay un problema es que hay un gran pecado detrás. Pero muchas veces esa es la razón. Mucha gente que ves en la droga, en el alcohol, en problemas que no se puede levantar, cuando analiza sus vidas, tienen un pasado, tienen una razón, tienen una causa, y hay dolor en sus corazones, y hay un sentido de que ya no hay remedio, ya no hay esperanza, sienten culpabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen culpa, porque se entregaron a la bebida y perdieron todo lo que tenían. Y yo pienso que es un infierno vivir así. Saber que tenía de todo y ahora no tengo nada. Y es porque fallé, por mi culpa. Pero qué bueno decirle al Señor, perdona tus pecados. Es que hay buenas nuevas para ti. No importa lo que has hecho, no importa cómo viviste. Mi Biblia dice que Dios perdona pecados y trae esperanza. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Iglesia, si Dios nos perdona, entonces Satanás pierde su poder y su autoridad sobre nosotros para destruirnos. Es lo que la Biblia enseña. Es lo que la Biblia enseña. Y esto te debe dar a ti gozo esta mañana. ¿Por qué? Porque tú y yo que estamos en Cristo, tú y yo que sabemos que la sangre de Jesús nos ha lavado, que la sangre de Jesús nos ha limpiado, debemos entender que en el momento que la sangre de Cristo nos limpió, el poder del pecado se rompió y el Espíritu de Dios viene y trae libertad. Aleluya, aleluya. Ahora, cuando el cristiano no cree eso, el cristiano también vive bajo culpabilidad. Y no puedes predicar un evangelio a alguien que tú mismo no lo crees. Yo no puedo predicarle a alguien que Dios lo quiera hacer libre cuando yo mismo no me siento libre, como yo predicaba la semana anterior. Es tiempo de entender eso. Somos gente libre, somos gente perdonada, somos gente que hemos creído en el poder de la sangre de Jesús. Y mi Biblia me dice a mí que si mis pecados fueron perdonados, Satanás perdió todo poder sobre mi vida. Él ya no tiene nada en mí, como Jesús dijo. Yo quiero que lo mires en tu Biblia, en el libro de Colosenses, capítulo 2, por favor. Oh, estoy hablando bonito. Yeah, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Oh, precioso Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Mira lo que dice la Escritura. Esto no es solamente para ti, pero es para que lo hables a alguien que está a tu alrededor, que necesita oír este mensaje. Verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Di conmigo, Él me perdonó todos mis pecados. Todo significa todo. Aún aquellas cosas que todavía te acuerdas y te da vergüenza y piensas que es demasiado grande para que Dios te perdonara eso. Di, el Señor perdonó todos mis pecados. Y cuando Él perdonó todos mis pecados, dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo récord que había en contra tuya por causa de tus pecados fue clavado en la cruz de Cristo.
Cuando tú ves en tu imaginación la cruz, Jesús crucificado, lo que está siendo crucificado es tu pecado. Lo que está siendo crucificado es toda acta de decretos que había en contra tuya que te separaba de Dios. Fue crucificado en la cruz de Cristo. Él derramó su sangre por ti y por mí. Y yo quiero decirte algo, iglesia, que Dios no es como tú y como yo, que dice yo perdono pero no olvido. Cuando Él perdonó, Él olvidó. Él dice ya no me acuerdo más de tus pecados y de tus iniquidades. Sea lo que haya sido que hiciste, el Señor dice yo no me acuerdo más. ¿Por qué? Porque la sangre lo borró. La sangre de Cristo no es algo que cubre los pecados como el Antiguo Testamento. La sangre de Cristo arranca los pecados, borra los pecados, deshace los pecados, quita los pecados. Y ahora tú y yo podemos presentarnos delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder de la sangre de Jesús. Pero hay algo más allí que me gusta llamar tu atención. Verso 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa? Que cuando mis pecados fueron perdonados, cuando el acta de los decretos que había en contra mía fue clavado en aquella cruz, Él despojó de todo poder y autoridad a los principados y a las potestades satánicas en contra mía. El poder del enemigo fue roto en el momento que su sangre me limpió, en el momento que su sangre me perdonó, en el momento que yo recibí ese perdón. El poder de Satanás fue quebrantado, fue quebrado, fue deshecho. Y ahora tú y yo somos libres. Y el mundo entero lo es, si lo puede creer. Oh, aleluya. Oh, aleluya. El mundo entero lo es, si lo puede creer. Pero para eso está la iglesia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Oh, aleluya. Tú y yo tenemos ese secreto, tú y yo tenemos ese tesoro, tú y yo tenemos esa solución, esa respuesta a la necesidad de mucha gente. No hay cosa más preciosa que cuando alguien experimenta liberación de ataduras, de opresión. Cuando alguien puede experimentar, como yo te dije la semana anterior, cuando yo conté mi testimonio de que yo sentí en mi vida como el peso de esa opresión se levantó de mí. Y ya yo era creyente, déjame decirte. Ya yo era un cristiano. Que había testificado de Cristo incluso en mi tiempo de servicio militar. Que pasé vergüenza por mi fe. Aleluya. Cuando tú le hablas a alguien de Jesucristo y lo que hizo por él o por ella en la cruz del Calvario, y cómo hay perdón disponible para esa persona. Cuando esa persona escucha ese mensaje, Dios no tiene eso en contra mía. Dios no tiene mis pecados en mi contra. Dios me ha perdonado. Es como que se le quita un peso de sus hombros. Oh, aleluya. La iglesia tiene un problema, o ha tenido un problema, que muchas veces nuestra predicación y nuestro evangelismo es un evangelismo de juicio y de condenación. Si no crees, te vas al infierno. Déjame decirte algo que yo dije en el primer servicio. Hay personas y hay momentos que tú tienes que decirle así para que reaccionen. Pero eso se hace bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque el mensaje que Dios nos da para proclamar no es un mensaje de juicio, no es un mensaje de condenación, es un mensaje de buenas nuevas. Y no hay ninguna buena nueva. Alguien que le dice, si no crees, te vas al infierno. Hay gente que necesitan oír eso, pero son gente especiales que Dios quiere tratar de esa manera y Dios nos da la dirección para hablar de esa manera. Pero no sea esa la norma, la regla para tu predicar y para tu evangelizar. Nuestro ministerio es ministerio de reconciliación, no de condenación. ¿Estoy hablando bien? ¡Aleluya! Gloria al Señor. Mira dos escrituras. En el libro de Romanos, capítulo número 10, por favor. Romanos 10, oh, gloria al Señor. Pablo está hablando aquí precisamente acerca de lo mismo. Y en el versículo 8 él dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
que si confesares con tu boca, note la palabra confesar, es hablar lo mismo que Dios habla, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Obviamente, creyeres que Dios le levantó de los muertos después que murió en la cruz por tus pecados. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero mira el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Iglesia, nosotros muchas veces caemos en este error. Pensamos que todo el mundo sabe ya. Pensamos que todo el mundo sabe ya. Es más, mucha gente se cree cristianos porque nacieron en un hogar cristiano o porque los bautizaron cuando pequeños, cuando niños, y lo hicieron cristianos. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia no dice que nadie es cristiano por bautizarse, ni de adulto ni de bebé. Cada persona es cristiana cuando cree que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, que Jesús murió por nuestros pecados y lo acepta como el Salvador. ¿Aló? Pero no todo el mundo conoce eso. ¿Cómo alguien puede invocar al Señor y decir, Señor, sálvame, si nunca lo ha creído lo que Él hizo por nosotros? No lo ha creído porque nunca lo ha oído. Nunca lo ha oído porque nadie se lo ha dicho. Entonces dice el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el juicio. No, la paz, amén. La paz quiere decir paz con Dios. De los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, me llama la atención eso, iglesia. Nadie puede creer si no escucha primero. Y nadie puede escuchar si no le hablan primero. Y nadie puede escuchar si alguien no va y le dice. Y tú y yo estamos ahora en el papel de ir y decir, para que la gente pueda oír, para que el que oye pueda creer, y para que el que cree pueda invocar el nombre del Señor y ser salvo. O sea, no es automático esto. Cristo murió por todos, pero la gente necesita oírlo, creerlo y recibirlo, porque Dios respeta mucho la voluntad de cada quien. Amén. Pero qué bueno es saber que hay un mensaje de salvación, no de condenación. Sí, mira en el libro de 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios 5, por favor. Gloria al nombre del Señor. Dice en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahora piensa lo que dice. No dice que Dios se reconcilió con nosotros, porque Él nunca se alejó. Fuimos nosotros los que nos alejamos. Ahora, en nosotros nunca hubo la iniciativa de reconciliarnos con Dios. Y si tú te acuerdas, cuando tú no eras cristiano, hasta le huías a la gente que lo era. Y cuando veías que alguien te venía a hablar, te ibas por este otro lado. Porque no querías reconciliarte con Dios. No estaba la iniciativa en ti. Hay mucha gente que se está perdiendo. Sus vidas están destrozadas, pero no tienen la iniciativa de buscar a Dios. Quizá porque creen que Dios es el culpable de sus desgracias. O quizá porque no creen que Dios existe. O quién sabe la razón, pero no buscan a Dios. No hay la iniciativa. Pero me llama tanto la atención que Dios tomó la iniciativa de reconciliarnos con Él. Reconciliar significa volver a conciliar. Unir algo que se separó. Amén. Piensa, déjame ponértelo de esta manera antes de terminar este mensaje.
Digamos que mi esposa y yo nos distanciamos. Dios no lo quiera. Imagínate que yo la reconcilie a ella conmigo. No que ella se reconcilie. No que yo me reconcilie con ella porque yo sigo todavía queriéndola mucho. Pero al ver que ella no tiene la iniciativa de nada, yo reconciliarla a ella conmigo. Es como traerla hacia mí otra vez. Pero yo tomo la iniciativa. Eso es lo que Dios hizo. Eso es lo que Dios hizo. Dios no te dio a ti intención de reconciliarte con Él. Pero Él te reconcilió con Él. ¿Cómo lo hizo? Mira lo que dice el texto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Iglesia, tú y yo tenemos ese ministerio. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cuando tú ves a Jesús en la cruz, Dios está allí reconciliando al mundo con Él. Cristo es en la cruz es el lugar de reconciliación del mundo con Dios. No tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. Piensa acerca de esto. Dios no les toma en cuenta a los hombres sus pecados. Dios nos reconcilió con Él y no nos tomó en cuenta nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él castigó nuestros pecados en la persona de Jesús. Nuestros pecados fueron juzgados, fueron castigados, fueron condenados, pero no en tu persona, sino en la persona de Jesús. Y ahora Él dice, ven a mí. Yo te reconcilio conmigo, porque yo puse tus pecados sobre Jesús. Gloria a Dios. Eso necesita oírlo el vecino. Eso necesita oírlo el amigo. Eso necesita oírlo el compañero de trabajo. Eso necesita oírlo cada persona que está aplastado por diferentes situaciones y se siente que no tiene esperanza. Esa palabra, yo decía en el primer servicio, parece como una palabra mágica. No es mágica, es poder de Dios. Pero es una palabra que se clava en el corazón de alguien que está al borde de la desesperación. Saber que Dios me ama, que Dios no toma en cuenta lo que yo he hecho malo contra Él. No, esa es la buena nueva. Porque si Dios tomara en cuenta eso, me mandaba al infierno de cabeza. Tú y yo no estaríamos acá hoy día. Tú y yo estaríamos en el infierno ya. Pero Dios no nos tomó en cuenta eso. Jesús pagó por nosotros. Jesús pagó por nosotros. Aleluya. Jesús pagó por nosotros. ¿No es precioso eso? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Quiero terminar con esto, iglesia. El evangelio tiene suficiente poder para salvar y transformar a todo aquel que crea. Y esto es algo que mucha gente no entiende, porque es tan fácil que la gente piensa que no puede ser tan fácil. Que una palabra de Dios cambie la vida de un hombre o de una mujer. Lo que no hizo el psicólogo, lo que no hizo el consejero, lo que no hizo el papá o la mamá, o lo que no hizo la religión, una palabra de Dios cambia el corazón de un ser humano. Una palabra que sale de la boca de Dios tiene poder. Tiene poder para cambiar lo más incambiable. Tiene poder para romper la atadura más imposible de romper. Una palabra de Dios hace el milagro. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, de las buenas nuevas, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si alguien lo cree, alguien puede recibir el impacto del poder de Dios que destruye la culpabilidad del pecado, el poder del pecado, y hace a un hombre nuevo, una mujer nueva. Ese es el mensaje que Dios quiere que tú y yo prediquemos. Hoy es día de buenas nuevas. Tú eres llamado a ser un proclamador de buenas nuevas, un proclamador de buenas noticias.
Decirle a alguien, Cristo te ama. Él dio su vida por ti. Él no toma en cuenta lo malo que has hecho, porque Él puso todo eso sobre Jesús. Él pagó el precio para que ahora tú puedas ser libre, bendecido y caminar victoriosamente. Ese es el amor de Dios. Cuando tú y yo nos convertimos en ministros de reconciliación, nos convertimos en ministros de compartir el amor de Dios a otras personas, que el mundo desesperadamente lo necesita. Hay gente a tu alrededor que, aunque tengan una apariencia de que todo está bien, si no están en Cristo, sus vidas por dentro, tú no sabes cómo pueden estar. Hay veces que hay un infierno dentro, pero que es cubierto por un buen maquillaje. Ay, no, si se ve muy bien. Ay, no, pero mira qué elegancia. Ay, eso es lo que tú puedes ver. Eso es lo que tú puedes ver con los ojos físicos. Pero tú no sabes cómo está por dentro. La Biblia dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios mira el corazón. La semana que viene yo quiero continuar este tema mirando desde el punto de vista del poder que Dios nos da para proclamar estas buenas nuevas. Porque necesitamos la unción, necesitamos el poder de Dios para dejarnos guiar y ver cómo hablamos a cada persona y en qué momento lo hacemos. Dios quiere que tú seas un proclamador de buenas nuevas. Aleluya, aleluya. Es simple, pero es poderoso. Dios está interesado en una iglesia que se vuelque a predicar el evangelio de Cristo a la gente. Amén. Aleluya. Dios nos ayude a que tú puedas decir, Señor, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Yo estoy listo, yo estoy dispuesto. La semana que viene vamos a tocar ese tema quizá. Pero en esta mañana es todo lo que yo tengo para ti. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Oh, Dios es bueno. Dios es maravilloso. Oh, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, por este ministerio que tú nos has dado como iglesia de ser proclamadores de buenas nuevas. Gracias, Señor, porque tú nos has dado este privilegio. Ayúdanos, Señor, a fluir en tu espíritu. Ayúdanos, Señor, a meditar en esta verdad para estar listos a lo que tú quieres que hagamos. ¿Por qué no levantas tus manos y adoras al Señor y piensas en lo que has escuchado hoy? Y quizá cuando estás orando y meditando, el Espíritu de Dios trae a tu mente nombres de personas que están cerca de ti en el diario vivir, para que tú comiences a orar por ellos, para que tú comiences a buscar oportunidades de hablarles a ellos de este mensaje de buenas nuevas que ellos necesitan. Proclamar que Dios les ama, proclamar que en Cristo hay perdón disponible, proclamar que Dios quiere darle vida eterna en el nombre de Jesús. Quizá el Espíritu de Dios trae nombres específicos de personas cercanas a ti, para que tú comiences a ponerlo en tu mente y prepararte para hablarle de este precioso evangelio. Adora al Señor mientras cantamos esta canción.